Ella me abofeteó. Justo ahí. Frente al pastel, los invitados, el niño. Todo lo que dije fue, por favor no le grites a la empleada en mi cumpleaños. Su mano voló tan rápido que la copa de vino se quebró antes que mi rostro. Mi hijo no habló. Solo se quedó ahí, parpadeando como si la habitación se hubiera oscurecido. Ella dijo que me estaba extralimitando. Que debía recordar de quién era la casa. Sonreí. Callada. Entumecida. Luego levanté los pliegues de mi sari, me di la vuelta y susurré. Está bien. El juez puede hablar ahora. La casa siempre olía a cardamomo por las mañanas. Solía despertarme antes que los demás, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el silencio es un compañero amable cuando nadie más está despierto. 2 cucharadas de hojas de té. Una vaina machacada. Un hervor lento. Ese era mi ritual. El reloj de la cocina marcaba más fuerte de lo necesario, y las baldosas siempre estaban un poco frías, pero me gustaba así. Nunca me quejé. Doblaba la ropa como si fuera sagrada. Calcetines diminutos, camisas enormes, sus pañuelos de seda, todo con pliegues suaves, como una oración. Ella nunca me lo pidió. Pero nunca me detuvo tampoco. Ese era nuestro contrato no hablado, yo daba, y ella aceptaba. Plancheaba las camisas de oficina de él. Cortaba las verduras pequeñas, como a él le gustaban. Me callaba cuando ella movía mis especias al armario de atrás. Cuando trajo difusores en lugar de incienso, no dije una palabra. Los cojines que compraba siempre eran demasiado duros. Las luces demasiado blancas. Pero nunca dije nada. Solo ajustaba mis ojos, y me plegaba más pequeña en los rincones. Mi cuarto era el viejo cuarto de invitados, el que no tenía ventanas. Pero tenía mi silla. Mis libros. Mi tejido. Y su foto en el tocador. Todavía le hablaba a veces. Suavemente. Por si alguien escuchaba y decidía que era hora de etiquetarme como senil. Lo llamaba nuestra casa. Pero mi nombre no estaba en nada. Ni en la escritura. Ni en el buzón. Ni en la contraseña del wifi. Aún así, yo la hacía sentir como un hogar. Cuando ella dio a luz, estuve ahí. Me quedé afuera del cuarto del hospital con un termo y las manos temblando. Cuando el bebé llegó a casa, no dormí por 3 noches seguidas. Aprendí nanas otra vez. No para mí, sino para él. Y por un tiempo, se sintió como familia. Ella me llamaba ma delante de los invitados. Él reía y me pedía que hiciera ese curry de drumstick como en los viejos tiempos. El bebé me buscaba antes que al biberón. No era amor. Pero era lo suficientemente cercano como para fingir. Hasta que dejó de serlo. Su tono cambió primero. Un poco más afilado al pedir ayuda. Un poco más plano cuando decía buenos días. Dejó de tocar antes de entrar. Empezó a decir cosas como necesitamos límites. Luego, tomó el control de la cocina. Dijo que le estresaba cuando cambiaba el orden de las especias. Me disculpé. Me disculpé por todo. Incluso por cosas que no había hecho. Así es como se crían mujeres como yo, para suavizar los bordes afilados de los demás. Pero no me importó. Tenía el jardín. 5 rosales. 2 de ellos de la casa antigua. Los podaba con cuidado, les hablaba mientras regaba. Sus raíces, al menos, aún me recordaban. El bebé me llamó ama una vez, por accidente. Ella lo corrigió rápido. Dijo que yo era daddy. Que había una diferencia. Así que me convertí en daddy. Y daddy se quedó callada. Renuncié a mi pensión para ayudarles a renovar el segundo baño. Ella dijo que me lo devolvería, le dije que no se preocupara. Le di mis brazaletes de oro para la ceremonia de nombramiento del bebé. Dijo que me los devolvería. Le dije que los conservara. Cuando tropecé en el escalón trasero, le dijo al servicio que dejaran de dejar cosas por ahí. Yo no dije nada. Cuando olvidaron mi cumpleaños el año pasado, me dije que estaban ocupados. Les inventé excusas para que ellos no tuvieran que hacerlo. Así es como sobreviven mujeres como yo, nos convertimos en el silencio en la habitación, en la sombra que mantiene las cosas frescas. Pero no era infeliz. Solo, doblaba. Tenía mi té.
mis rosas. Mi foto de él. Y tenía la risa del bebé, que, por un tiempo, fue suficiente. Nunca quise mucho. Solo una silla en la esquina. Una voz suave llamándome a cenar. Tal vez una taza de té hecha para mí, solo una vez. Pero nunca llegó. Así que seguí sirviéndome de mi propia tetera. Nunca estuve verdaderamente sola. Solo reemplazada en silencio. Era un martes. De esos días que nadie recuerda. La ropa medio seca en el tendedero. Una nueva lata de galletas de jengibre abierta. La manta del bebé aún tibia del sol de la mañana. Estaba buscando mis tijeras de costura. Solo eso. Abrí el cajón inferior del armario, el que está cerca de la lavadora, el que me dicen que no revuelva porque todo ya está organizado. Y ahí estaba. Un folleto. Brillante. Nuevo. Doblado por la mitad pero aún nítido. Santi Hills Hogar Asistido. 3 fotos en la portada, una enfermera sonriente, un sendero de jardín y una anciana mirando hacia un pájaro. La clase de imagen hecha para calmar la culpa. Lo abrí. Opciones de habitación. Tarifas. Actividades recreativas. Rutinas de medicación. Entonces mis ojos lo vieron. Un círculo rojo. Alrededor de Suite 3B ala tranquila acceso para movilidad reducida. Y al lado, con letra ordenada que no reconocí. Ama prefiere habitaciones en la esquina. No lloré. No dije nada. Solo lo doblé de nuevo. Con cuidado. Como si fuera una carta de alguien a quien solía amar. Lo coloqué de nuevo exactamente donde lo encontré. Debajo del pelele viejo del bebé. Y luego me quedé muy quieta. Porque de repente, la casa ya no se sentía mía. Ni siquiera una esquina de ella. Se sentía como un pasillo en el que me había perdido. Uno donde las paredes tenían oídos, y las puertas se cerraban suavemente al pasar. Fui a la sala. Ella estaba sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono. Riendo en voz baja. La observé un momento. Y en ese instante, lo vi. La forma en que miraba la casa como si le perteneciera. Como si yo fuera la invitada que se quedó demasiado tiempo. Ella no me vio. O tal vez sí. Y no le importó. Volví a mi habitación. Me senté al borde de la cama. Mis manos no temblaban. Pero mi corazón se sentía, fuera de ritmo. Como si saltara pasos, tratando de alcanzarse. Miré hacia el tocador. El portarretratos. Algo andaba mal. No era el que yo había puesto ahí. Era más pequeño. Más liviano. El marco era diferente. Lo tomé. La foto era de nuestra boda, mi esposo de blanco, yo de rojo. Sonriendo, cansada, orgullosa. Pero algo faltaba. El borde de la foto había sido recortado. El lado izquierdo. La parte donde tomaba la mano de mi padre. Desaparecida. Volteé el marco. Sin nota. Sin explicación. Solo una versión diferente de algo sagrado. Cerré los ojos. Y por un segundo, escuché su voz otra vez. No dejes que nadie te borre, mira. Ni siquiera suavemente. Abrí el cajón donde guardaba los álbumes de fotos antiguos. El verde con bordes dorados. Página tras página, cosas faltaban. La foto de mí con mi hijo después de su primera obra de teatro. Desaparecida. La foto de Oli donde me reía con mi cuñada. Reemplazada por una donde solo los hombres sonreían. Y al final, escondida bajo un manual de garantía, una foto que no reconocí en absoluto. Ella. Sosteniendo a mi nieto. Sentada en mi silla de jardín. Usando mi chal. Subtitulada, Primer día en casa, 3 generaciones. Pero yo no estaba en ella. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Cerré el álbum. Suavemente. Con ambas manos. Luego caminé a la cocina. Me serví un vaso de agua. Y me quedé de pie junto al fregadero, dejándola correr un poco más de lo necesario. Esa noche, no cené. Ella tocó una vez, dijo, hay biryani, si quieres. No dije nada.
no por orgullo, sino porque mi voz se habría quebrado. Y no podía darle eso. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, como solía hacerlo cuando era niña. Y por primera vez en años, dejé que el silencio se extendiera por completo. No como rendición, sino como preparación. Porque algo había cambiado. No en ellos. En mí. Y una vez que cambia, nunca vuelve del todo atrás. No empezó con la bofetada. Empezó mucho antes. En lugares demasiado silenciosos para que alguien más los notara. Como la primera vez que me llamó ella en lugar de Ma cuando había invitados. Ella hace eso a veces, dijo, cuando llevé las cucharas equivocadas. Es chapada a la antigua. Todos rieron. Incluso mi hijo. Y yo también reí. Porque ¿qué más podía hacer? Esa risa fue la primera traición. Mía. No de ellos. Luego vino la cena a la que no fui invitada. Dijeron que era algo del trabajo. Solo colegas. Informal. De último minuto. Pero vi sus tacones colocados cerca de la puerta la noche anterior. Los rojos. Los que solo usaba cuando quería impresionar. Hice Daal y esperé. Por si acaso volvían con hambre. No lo hicieron. Guardé las sobras. Me senté en el columpio afuera. Fingí que las estrellas me hacían compañía. Algunas noches, el bebé me llamaba. Yo iba, medio dormida, solo para encontrar la puerta cerrada con llave desde dentro. Estamos entrenándolo para dormir, me dijo. Necesita consistencia. Pero cuando viajó para la boda de su prima, me lo dejó a mí por 3 días. Sin rutina entonces. Sin límites. Solo necesidad. No me quejé. Lo abracé fuerte, incluso cuando babeaba sobre mi camisón y pateaba mientras dormía. Porque él era el único que aún me buscaba sin dudar. Una vez le tejí un chal. Lavanda pálida, suave como nubes. Ella lo tomó, dijo gracias, y más tarde lo encontré en la pila de donaciones cerca del zapatero. Lo recogí en silencio. Lo puse al fondo de mi armario. Incluso los hilos parecían dolidos. Hubo un tiempo en que me pedía recetas. Ahora le dice a la empleada que no me deje acercarme a la estufa. Dice que mis especias son demasiado fuertes para el bebé. Una noche, dejé un tazón de que era en el refrigerador. El favorito de mi hijo. A la mañana siguiente, seguía ahí. Intacto. Pero la empleada me dijo que habían pedido gelato. No me dijeron nada. Y yo me quedé callada. Porque el silencio se había vuelto más seguro que la decepción. Luego estuvo el día en que usé mi sari con borde dorado. El que guardaba para ocasiones especiales. Ella me miró, levantó las cejas y preguntó. ¿Hay alguna razón por la que estás vestida así? Dije que era mi aniversario de bodas. Parpadeó. Oh. No lo sabía. Ella lo sabía. Lo había escrito en el calendario. En rojo. Esa noche, hice a Lota matar, como a él le gustaba. Encendí un día pequeño. Mi hijo llegó tarde. No mencionó la fecha. Ella pasó junto a la mesa, sacó un yogurt del refrigerador y dijo que estaba en desintoxicación. Me senté sola. Comí despacio. Me quité los pendientes dorados a mitad de la cena. A la mañana siguiente, el día ya no estaba. Lo tiraron con las cáscaras de verdura. Una vez, me entregó un cargador, dijo que era para mi habitación. No funcionaba. Después supe que me había dado el que se había roto en su oficina. Intenté convencerme de que fue un error. Pero cuando lo conecté, saltaron chispas. Y aún así, no dije una palabra. Porque la mayor mentira que aprenden mujeres como yo es. No es para tanto. Pero sí lo es. Cada desprecio no dicho. Cada taza de té fría. Cada momento de ser olvidada en una habitación que tú limpiaste, en una casa que tú construiste. Una noche, encontré mi regalo de cumpleaños de hace 2 años. Un set de tés Herbels. Todavía envuelto. La etiqueta decía. Para ama, para tu tiempo, para ti. No recuerdo haber tenido eso. Tiempo para mí. Recuerdo el tiempo para nosotras. Nosotras, como en el bebé y yo. Nosotras,
como en la casa y yo. Nosotras, como en el recuerdo de una vida que entregué. Una vez le dijo a alguien por teléfono que estaba manejando a 2 niños, uno pequeño y uno anciano. Lo escuché. Desde las escaleras. Y me reí. Suavemente. Porque incluso eso. Ese pequeño chiste. Era más fácil de disculpar que de sentir. No fue la bofetada lo que más dolió. Fue que ya estaba tan entumecida para entonces. Que apenas la sentí. Pero lo recordé. Cada pequeña escena. Cada pequeño corte. El silencio. El olvido. El chal doblado. El querer intacto. Cada uno su propia traición. Envuelta en amabilidad. Adornada con control. Camuflada en deber. Y yo lo había permitido. Porque pensé. Si era lo suficientemente paciente. Me verían. Pero no era invisible. Solo inconveniente. Y ahora. Yo también había empezado a verlo. Pasó en silencio. No con la bofetada, no. Eso fue solo el titular. La ruptura empezó días antes. O quizás años. En las grietas que seguía cubriendo con gracia. Pero la gracia pesa. Y eventualmente, incluso eso se vuelve demasiado pesado para cargar. Era la noche antes de mi cumpleaños. Me quedé despierta doblando pequeñas estrellas de papel con el bebé. A él le gustaban más las amarillas. Nos sentamos en el suelo cerca de la puerta del jardín. Tenía la nariz mocosa y la frente tibia. Ella estaba fuera con amigas. Mi hijo aún en el trabajo. Así que solo estábamos nosotros. Como solía ser, solo yo y un niño que me necesitaba. Él me miró con ojos somnolientos y dijo: Daddy, hueles a hogar. Sonreí. Y por un momento, lo creí. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me lavé el cabello. Usé el sari azul claro con borde plateado, el que él me compró después de nuestro primer año juntos. Solía decir que me hacía parecer lluvia de monzón. Saqué el juego de perlas. El que usé en la graduación de mi hijo. Aún me quedaba. Pero mi cuello había cambiado. Me miré en el espejo y vi a alguien que casi reconocí. Ojos cansados. Menos líneas de las esperadas. Pero mayor, de algún modo. No vieja, solo, desgastada. Encendí un día. Me senté cerca. Susurré. Un año más. Aún aquí. La casa seguía en silencio. Caminé a la cocina. Sin pastel. Sin tarjeta. La empleada me deseó feliz cumpleaños en voz baja. Me tomó la mano. Ese fue el primer calor del día. Al mediodía, ella aún no había dicho nada. Él no había llamado. Así que me hice té. Una cucharada menos de azúcar. Estaba intentando ser cuidadosa. Me senté en el jardín y pensé en otro cumpleaños, 1988. No teníamos dinero entonces. Solo una flor y una nota escrita a mano. Él inventó una canción. Desafinada. Horrible. Me reí hasta que me dolió el estómago. Ese día, no tuve regalos. Pero me sentí vista. Me aferré a ese recuerdo toda la mañana. Por la tarde, llegó el pastel. Chocolate. De una pastelería elegante. Mi hijo me lo entregó en la caja. Sin vela. Sin cinta. Perdón, ma, tuve reuniones todo el día, dijo. Me besó la frente como una enfermera. Luego salió a tomar otra llamada. Ella puso la mesa. 3 platos. No un cuarto. Fui al armario y saqué otro. Ma, dijo ella, en voz alta pero suave. No es necesario sobrecargar la mesa. La miré. Y de todas formas, coloqué el plato. El bebé entró tambaleando, señaló el pastel y aplaudió. Esa fue mi única ovación. Cantamos. Brevemente. Ella tarareó. Él parecía distraído. Corté el pastel. Sonreí a la cámara. Nadie me tomó una foto. Entonces la empleada dejó caer una cuchara. Se agachó rápidamente. Ella estalló. Está ciega,
Ten cuidado con eso, esto no es tu barrio marginal. Algo dentro de mí se quebró. Solo un hilo. Pero fue suficiente. Avancé. Toqué su brazo. Por favor, dije suavemente, no le hables así. No hoy. Ella se giró. Ojos fríos. Labios tensos. Y entonces. Bofetada. No fuerte. No violenta. Solo, aguda. Lo suficientemente aguda como para doler. Lo suficientemente suave como para negarla después. Me ardía la mejilla. La empleada se quedó sin aliento. El bebé se quedó mirando. Mi hijo se congeló. Nadie dijo nada. Incluso el viento se detuvo. Ella murmuró. No te metas en asuntos que no te conciernen. Y se fue. Así, sin más. Mi hijo. Me miró. No con rabia. No con vergüenza. Con molestia. Como si hubiera complicado las cosas. Bajé la mirada. La copa de vino que sostenía se había agrietado en mi mano. Una delgada línea roja cruzaba mi palma. Sangre. No mucha. Solo la justa. Puse la copa sobre la mesa. Levanté los pliegues de mi sari. Y caminé a mi habitación. Cerré la puerta. No la aseguré. Me senté en la cama. Espalda recta. El rostro aún cálido. No lloré. En cambio, abrí el cajón inferior. El que tenía los álbumes viejos y sus cartas. Saqué una. 3 de abril de 1985. Tú eres el ritmo de este hogar, mira. Sin ti, solo son paredes. Sostuve la carta. Dejé que mis dedos recorrieran los surcos de su letra. Recordé el día en que nació nuestro hijo. Cómo me tomó las manos entre las suyas y dijo. Me hiciste padre. Eso es más grande que cualquier cosa que yo haga. Y ahora ese niño, al que le enseñé a amarrarse los cordones. Permaneció inmóvil mientras su esposa me golpeaba el rostro. No dijo una palabra. Miré el calendario. 7 de julio. Lo escribí en el margen de la carta. El día que dejé de inventar excusas. No con rabia. Con determinación. Porque a veces romperse no hace ruido. Llega como una decisión silenciosa. Un solo momento que nadie más recuerda. Pero que tú nunca olvidas. Esa bofetada no fue la herida. Fue solo el moretón que quedó tras años de sangrar en silencio. Y yo ya había terminado de sangrar. A la mañana siguiente, doblé el sari azul. El que llevaba puesto cuando me abofeteó. Alicé el pliegue donde su mano había caído. Lo guardé al fondo del armario. No lo volvería a usar. No por vergüenza. Sino porque había superado a la mujer que lo vestía. No grité. No exigí una disculpa. Ni siquiera se lo conté a nadie. Solo actué. Primero, tomé la copa de vino rota. La envolví en un periódico viejo. La puse en el fondo del cubo de basura, debajo de cáscaras y restos. No valía la pena recordarla. Pero necesitaba enterrarla yo misma. Luego saqué la escritura vieja de mi maleta. La que aún tenía la firma de mi esposo visible en tinta azul desvaída. Nunca fue actualizada. Nunca fue transferida. Seguía a nombre de ambos. Ella había olvidado ese detalle. O quizá nunca se molestó en preguntar. La coloqué en una carpeta de tela. La até con hilo rojo. Caminé a la oficina del abogado sin decir una palabra a nadie. Me recibió con una confusión educada. Viejo amigo de la familia. No me había visto en 10 años. Le dije lo que quería. Con claridad. Con suavidad. Sin titubeos. Quitar mi nombre de la cuenta conjunta. Cancelar acceso a mis ahorros. Recuperar todos los bienes regalados a mi nombre. No estoy enojada, dije. Solo, he terminado. No hizo preguntas. Solo asintió. Quizá lo entendió. O tal vez lo vio antes que yo. La armadura silenciosa de una mujer que ya no tiene nada que temer. Al volver a casa, ella estaba al teléfono, paseando. El bebé dormía.
Mi hijo no estaba. Pasé junto a ella. No dejó de hablar. No levantó la vista. En mi habitación, abrí el cajón bajo la cama. Saqué la pequeña caja de terciopelo. Dentro, 3 brazaletes de oro. Herencia de mi madre. Se los había dado cuando nació el bebé. Nunca los usó. Dijo que no eran de su gusto. Los recuperé. No por despecho. Por claridad. Luego hice lo único que había evitado por años. Quité mi nombre del buzón. La pequeña calcomanía, alguna vez colocada con orgullo, ahora descolorida. La despegué lentamente. Letra por letra. Una ceremonia. Una despedida regla de la escena silenciosa. Ni una palabra. Ni una lágrima. Solo el sonido del adhesivo viejo cediendo. No di un portazo. Solo cerré la puerta, finalmente. Esa noche, no fui a cenar. Ella no preguntó. Él vino a la habitación, lucía inseguro. Dijo, «Ma, ¿estás bien?» Asentí con la cabeza. «¿Eso es todo lo que quieres decir?», preguntó. Lo miré. De verdad lo miré. Y me di cuenta. Él no era cruel. Solo, débil. Necesitaba a alguien a quien seguir. Y durante años, esa había sido yo. Hasta que se convirtió en ella. Sonreí suavemente. Estoy bien. No era una mentira. Ya no. Más tarde esa semana, el abogado envió un mensajero. Documentos. Legalmente certificados. Ella aceptó el sobre sin mirar el sello. Entonces vi su rostro cambiar. Quietud. Luego pánico. Vino a mi habitación. Sostenía los papeles como si le quemaran los dedos. «¿Qué es esto?». No respondí. Entró, alzando la voz. «¿Hablaste con alguien, a nuestras espaldas?». Me puse de pie. Recogí mi tejido. La miré a los ojos y dije. «No. Hablé por mí». Por fin. Parpadeó. Una vez. Pasé junto a ella. Salí de la habitación. Sin correr. Sin esconderme. Simplemente terminé. Preparé té. Serví una taza. Solo una. Me senté cerca de la ventana. Observé cómo se mecían las rosas. Sus raíces profundas. Sus pétalos suaves. Pero sus espinas afiladas, silenciosas, pero protectoras. Como yo. Reflexión para el lector. ¿Alguna vez te has quedado en silencio solo para mantener la paz? Y luego te diste cuenta. La paz nunca fue tuya para empezar. Esto no fue venganza. No fue rebelión. Fue recuperación. El cambio silencioso de poder. No con puños. No con amenazas. Con papel. Con silencio. Con presencia. No grité. No me rompí. Simplemente, me mantuve firme. Y eso, finalmente. Fue suficiente. Fue el sobre el que me dijo todo. No el legal que envié. El que regresó. Simple. Sin remitente. Sin letra reconocible. Solo mi nombre. Doblado en silencio. Adentro, un documento de transferencia de propiedad. Sellado. Registrado. Con fecha de hace 6 meses. Leí los nombres con cuidado. Línea por línea. La firma de mi hijo, clara y firme. La de ella, ordenada y practicada. Luego la mía. Pero yo nunca la firmé. Era una versión de mi nombre. Mis bucles demasiado perfectos. La cola de la R demasiado recta. Una falsificación. Habían transferido la última parcela de tierra en el pueblo, la de mi padre, a su nombre. Me quedé muy quieta. Las paredes a mi alrededor no temblaron. Pero por dentro, algo se inclinó. No por la tierra. La habría dado. Si me la hubieran pedido. Fue como la tomaron. Como si yo ya no existiera. Como si solo fuera papeleo. Doblé el sobre lentamente. Lo deslicé en el cajón con sus cartas. Luego tomé el viejo álbum de fotos otra vez.
Y encontré lo que había escondido de mí misma. La foto de la boda, la que noté que estaba recortada, no fue un accidente. Había sido reemplazada. Y en su lugar, una réplica. Recortada. Recortada para borrar al hombre que estaba a mi lado. Mi padre. Desaparecido. Abrí otra página. La antigua firma de mi esposo en una carta, la cola de la M siempre se curvaba hacia abajo. A diferencia de la falsa. Sin curva. Solo un nombre. Sin alma. Cerré el álbum con fuerza. Lo abracé contra mi pecho. Y recordé. Su voz, baja, gastada, fuerte. Si alguna vez vienen por lo que es tuyo, mira, deja que se lleven lo que pueden ver. Pero protege lo que no pueden. Lo había hecho. Durante tanto tiempo. Protegí mi silencio. Mi dignidad. Mis recuerdos. Pero ahora habían ido más profundo. Esto no se trataba solo de falta de respeto. Ni siquiera de crueldad. Se trataba de borrado. No querían herirme. Querían reemplazarme. Reescribir la historia donde yo ya no existía. Una foto sin mi padre. Un documento sin mi consentimiento. Una casa donde mi nombre fue arrancado del buzón. Era la misma traición. Un trazo de pincel a la vez. Incluso los dibujos del bebé habían cambiado. Antes era una figura con moño. Ahora solo 2 adultos y un niño. Estaba aprendiendo el silencio alrededor de mi nombre. El que le enseñaban suavemente. No con crueldad. No con ruido. Solo, constantemente. Fui al armario viejo. Saqué el chal de lana que me dejó mi madre. Dentro de los pliegues, guardaba la escritura de 1974. Original. Sellada. Intacta. La saqué. Pasé mis dedos por la tinta. Prueba. Yo no era una invitada aquí. No era un reemplazo. Era la raíz. Y ellos intentaron arrancarme. Esa noche, no dormí. No porque tuviera miedo. Sino porque estaba despierta. Despierta de una forma en la que no había estado en años. A la mañana siguiente, empaqué una pequeña bolsa. Cartas. La escritura. Mi chal. Mis libros. Dejé el resto. Entré a la sala mientras desayunaban. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Vas a algún lado? Sonreí. Sí. ¿Dónde? Donde nadie tenga que falsificar mi nombre para obtener lo que quiere. Mi hijo se puso de pie lentamente. Ma, ¿de qué se trata esto? Levanté la mano. No para silenciarlo. Para liberarme. Me di la vuelta. Tomé la fotografía doblada del estante. La que ella pensaba que no había notado que fue cambiada. Quiero la original de vuelta. Su rostro se volvió piedra. ¿De qué estás hablando? Tú sabes. Coloqué la falsa sobre la mesa. Ellos la miraron. El borde cortado. La mentira. La forma de mí, editada. No solo me olvidaron. Me borraron. Lo dije suavemente. Sin rabia. Sin lágrimas. Solo verdad. Verdad demasiado fuerte como para ignorarla. Saqué el sobre de mi bolso. Lo coloqué junto a su pan tostado y su té. Esto es lo que hicieron. Sin preguntar. Sin decir. Yo no, empezó mi hijo. Pero ella no lo negó. Miró hacia abajo. Silenciosa. Lo cual significaba sí. Pensaron que pronto ya no estaría. Que mejor adelantarse. Confundieron paciencia con permiso. Silencio con rendición. Suavidad con ausencia. Pero yo seguía aquí. Respirando. Observando. Recordando. Y ahora. Finalmente. Me iba. Pero no rota. Con la escritura en una mano. Y mi dignidad en la otra. Ese fue su error. Pensaron que se llevaron todo. Olvidaron. Que fui yo quien lo construyó. Y sería yo quien se marcharía. Por elección. No por obligación. No huí. No me escondí.
Me fui. Con una bolsa empacada, un corazón remendado y sin necesidad de dar más explicaciones. Me mudé a un pequeño apartamento sobre una papelería. 2 cuartos, una ventana, y la cantidad justa de luz para que Mite se sintiera más cálido. El casero estaba confundido. ¿Se muda sola, señora? Sonreí. No estoy sola. Solo ya no estoy rodeada. No había sirvienta. Ni ayuda. Ni pasos de bebé. Solo el sonido de mi propia respiración. Y después de todo, eso era suficiente música. La primera noche, desempaqué despacio. Libros. Cartas. La foto enmarcada, la original, con la mano de mi padre en la mía. Nadie la había tomado. La había escondido. Instinto. O tal vez la memoria haciendo su trabajo. La coloqué en el estante, no en el tocador. Para poder verla mientras estaba sentada. No mientras me vestía. Porque ya no me vestía para nadie. Saqué los esquejes de rosas. Envueltos en un paño húmedo. La última parte de ese viejo jardín. Los planté en una maceta de cerámica astillada junto a la ventana. Se sintió como volver a respirar. Visité la escuela cerca de la oficina de correos. Me ofrecí para ayudar con clases de lectura una vez por semana. Sonrieron con cortesía. Dejé mi número. Llamaron al día siguiente. Resulta que la paciencia tiene lugar en los salones de clase, incluso si fue rechazada en los comedores. Recuperé mi apellido de soltera en el banco. La mujer tras el mostrador preguntó si tenía algún documento. Le di mi acta de nacimiento. Miró la fecha, el papel amarillento por el tiempo, y dijo: la mayoría de la gente no guarda esto. Le dije: la mayoría de la gente no planea comenzar de nuevo a los 68. No me preguntó nada más. La pensión se fue a una nueva cuenta. La última parcela de tierra, la que ellos no tocaron, fue transferida a un fideicomiso para la escuela de niñas en mi pueblo natal. Escribí una carta. En memoria de mi madre, que me enseñó a leer cuando otros pensaban que no debía. No necesitaba la tierra. Pero necesitaba que significara algo. Esa era la diferencia entre ellos y yo. Ellos querían propiedad. Yo quería propósito. Le di las pulseras de oro a la chica que trabajaba en el puesto de trabajo. Intentó negarse. Le dije: no le quedaron a quien se las di primero. Tal vez estén esperando a alguien que sepa que el valor no viene impreso en una etiqueta de precio. Lloró. Yo no. Porque dar por elección, eso no es duelo. Es poder. Algunas noches, tejía. Otras, simplemente me quedaba mirando por la ventana. Veía al dueño de la tienda cerrar a las 9:15 en punto. Veía al chico de enfrente pasear a su perro como si fuera un deber y una alegría. Escribía cartas. No para enviar. Solo para hablar. A mi esposo. A mí misma. A la chica que solía ser, la que pensaba que el silencio era más seguro. Le dije que lo sentía. Pero que ahora estaba aquí. Y que no volveríamos a desaparecer. Una mañana, pasé frente a un espejo en el pasillo. Me detuve. No para arreglarme nada. Sino porque ya no me veía cansada. Mis ojos ya no tenían esa suavidad perseguida. Tenían otra cosa. No agudeza. Quietud. Entonces supe. Había tomado una nueva decisión. No para irme. No para castigar. No para ganar. Sino para vivir. Completamente. En silencio. En mis propios términos. El chal que usaba era mío otra vez. No dado. No prestado. El té que bebía, infusionado como me gustaba. La risa del niño, ya lejana. Solo en la memoria. Pero ya no una cadena. Solo un eco suave. El marco en mi estante contenía más que una foto. Contenía prueba. De que yo había sido alguien. Y que aún lo era. Coloqué la escritura falsificada en una caja. Le puse la etiqueta, lecciones. Y la guardé bajo llave. No por dolor. Sino por cierre. Reflexión para el lector. ¿Habrías salido, o te habrías llevado todo de vuelta?
Yo no hice ninguna de las dos cosas. Seguí adelante. Y no tomé nada excepto a mí misma. Y por primera vez en años. Eso fue suficiente. Todo comenzó con un golpe a la puerta. No fuerte. No desesperado. Solo, inseguro. El tipo de toque que usan las personas cuando no saben si son bienvenidas. No respondí. Observé por la cortina mientras ella se movía de un pie al otro, sosteniendo la mano del niño. Él ya era más alto. O quizás solo estaba más erguido. Ella no se veía enojada. Se veía cansada. El niño señaló la maceta de flores. Mis rosas. Las que finalmente habían vuelto a florecer. Ella se agachó, le dijo algo. Él asintió. Sacó algo de su pequeña mochila. Un sobre. Caminó hacia adelante, lo deslizó por la reja de mi portón. Luego dio un paso atrás. Ella no dijo nada. No llamó mi nombre. No pidió entrar. Solo se quedó allí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras como una historia que ninguna quería revivir. No abrí el portón. No saludé. No lloré. Esperé hasta que se marcharon. No despacio. No con vergüenza. Solo, finalmente conscientes de que ya no tenían lugar aquí. Cuando el camino estuvo vacío, recogí el sobre. No estaba sellado. Adentro. Un dibujo. 3 figuras de palitos. Una pequeña, 2 altas. Esta vez, la pequeña tenía el cabello blanco. Gafas redondas. Un sari azul. Era yo. En la parte de atrás, con letras cuidadosas. Extraño tus cuentos. Ven a visitarme. Sin firma. Pero yo sabía de quién era. Y lo sostuve en mis manos durante mucho tiempo. No porque me conmoviera. Sino porque no lo hizo. Me sentí, tranquila. Como una ola que no alcanza la orilla. También había una nota. De ella. 3 líneas. Sin disculpa. Solo. Él pregunta por ti. No supimos cómo explicarle. Si quieres verlo, estamos aquí. Estamos aquí. Como si yo hubiera sido quien los dejó. Como si yo hubiera sido quien borró cumpleaños y dio portazos. Coloqué la nota de nuevo en el sobre. La doblé una vez. La dejé sobre la mesa. Luego preparé té. Una taza. No necesitaba tiempo para pensar. Ya había pensado. Durante años. Ellos no eran malvados. Solo con derecho. Y cuando personas así pierden el control. Lo llaman distancia. Me senté con el dibujo. No para perdonar. No para lamentar. Solo para entender que parte de mí todavía se ablandaba ante un recuerdo infantil. Esa parte nunca se endurecería. Pero eso no significaba que tenía que regresar. Más tarde esa noche, mi hijo llamó. El teléfono vibró. No contesté. Luego un mensaje. Ma, ¿podemos hablar? Sin puntuación. Sin calidez. Miré la pantalla. Tecleé. Ya has dicho suficiente. Lo borré. Tecleé de nuevo. Algunos silencios no están vacíos. Están ganados. También lo borré. Entonces apagué el teléfono. Lo guardé en el cajón. Algunas cosas no necesitan ser respondidas. Necesitan ser aceptadas. Al día siguiente, ella vino de nuevo. Sola. Sin niño. Sostenía una pequeña bolsa de plástico. Dijo que era mi viejo chal, lavado. No abrí la puerta. Ella lo dejó en el escalón. Se quedó allí un rato. Luego se dio la vuelta. Por un momento, la compadecí. La forma en que caminaba, hombros encorvados, rostro más delgado. Pero recordé quién era. Y quién ella eligió no ser. El perdón no siempre parece un reencuentro. A veces simplemente significa ya no sostener la puerta abierta. Hice las paces con eso. Esa noche, saqué de nuevo el dibujo del niño. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en mi libro de cartas. No para olvidar. Sino para recordar lo que vino después.
No los odié. Solo. Ya no les pertenecía. Pensaron que volvería cuando me extrañaran. Pero no me fui por eso. Me fui porque finalmente escuché mi voz. Y una vez que escuchas tu propia voz, de verdad, nunca la cambias por ruido otra vez. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Yo sí. Porque eso elegí. No regresé. No me vengué. Simplemente me quedé quieta. Lo suficiente para que vieran el espacio que solía llenar. Y se dieran cuenta. Que no se sentía como casa sin mí. Pero para entonces, la puerta ya estaba cerrada. No con ira. Con certeza. El departamento olía a tulsi y cúrcuma esa mañana. Había infusionado las hojas más de lo habitual. Dejé que el agua se tornara dorada, que quemara un poco. Me gustó la fuerza. La sorbí junto a la ventana, viendo la luz extenderse por el balcón como si intentara despertar la casa suavemente. Las rosas florecieron. 3 plenas. Una apenas abriéndose. Incluso las flores necesitan tiempo. Incluso las raíces necesitan espacio. Una brisa suave levantó el borde de la vieja cortina. Sin sonido. Sin voces. Solo yo. No estoy sola. Solo, sin reclamo. No regresaron. No desde esa última visita. No hubo más golpes. No más sobres. Solo el silencio que antes temía. Ahora, era mi amiga. Mi testigo. Colgué el dibujo del niño en la parte trasera de la puerta de la cocina. No en la pared. No para exhibirlo. Solo lo suficiente cerca para verlo cuando alzo el hervidor. No lo borré. Pero tampoco volví a plegarme en sus páginas. Ese fue el equilibrio. La bolsa de plástico que dejó, la del chal viejo, sigue junto a la puerta. Sin abrir. No necesito desenvolver lo que ya fue descartado. Algunas cosas pierden sentido si llegan demasiado tarde. En su lugar, me envolví en el chal más antiguo. Ese con esquinas deshilachadas. Que me dio mi madre cuando cumplí 18. Ella dijo. Lo entenderás después. Lo entendí. Era un calor que venía sin condiciones. Una ternura que no pedía aplausos. Las cartas de mi esposo siguen junto a mi cama. No porque me aferre al pasado, sino porque su voz aún estabiliza la mía. Algunas noches las leo en voz alta. No por duelo, sino por reconocimiento. Porque la paz, cuando llega, no necesita audiencia. Empecé a plantar tulsi en vasitos de papel. Los regalo a niñas de mi clase de lectura. Una niña preguntó, ¿por qué tulsi? Le dije. No necesita mucho para prosperar. Solo un poco de cuidado. Solo un poco de luz. Ella sonrió y dijo. Como tú. Y me reí. Suave. Plena. De esas risas que no resuenan, porque no necesitan hacerlo. Una tarde salí a caminar junto al río. El mismo que no había visto en 20 años. Llevaba algo en la palma de mi mano. No una oración. No una moneda. Una pequeña llave de hierro. La de la puerta lateral de aquella casa. Nunca la devolví. Nunca la pidieron. Pero me acompañó. Por un tiempo no supe por qué. Pero ahora sí. No era por acceso. Era por pertenencia. Pensaron que habían reclamado todo. Olvidaron que yo todavía tenía el poder más silencioso de todos. La habilidad de soltar. Me detuve en el puente. El agua marrón corría lenta, con reflejos de cielo sobre la superficie. Cerré los dedos alrededor de la llave. Y recordé. La primera vez que crucé ese puente con mi esposo. Él dijo. Cuando la gente deja de escucharte, empiezas a escucharte a ti misma con claridad. Abrí la mano. Dejé que la llave reposara en mi palma una última vez. Luego la solté. Sin sonido. Solo ondas suaves. No fue un adiós. Fue una liberación. Me giré. Caminé de regreso. Más ligera. Esa noche preparé té de tulsi. Encendí un dilla. Me senté en el suelo. Doblé la vieja escritura.
La guardé en una bolsa de tela. La até. Sin más símbolos. Sin más pruebas. Sin más herencia de dolor. Solo paz. No regalada. Ni concedida. Ni aprobada por hijo, ley o sociedad. Paz sin permiso. Colgué un marco nuevo sobre mi repisa. Una frase, escrita a mano con tinta negra. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. Junto a ella, la fotografía. Sin recortar. Yo. Mi padre. Mi esposo. La tierra de donde vengo. Las manos que me sostuvieron. Y las mías, abiertas ahora. No alcanzando. No contenidas. Solo abiertas. Porque esta vez. No necesitaba que me eligieran. Ya me había elegido a mí misma. Y ese fue el final que nunca esperaron. Porque no fue venganza. No fue regreso. Fue algo más silencioso. Y mucho más poderoso. La llave que nunca entregué, se convirtió en la que me liberó,